5, 4, 3, 2, 1. Listo. Bueno, el día de hoy quiero compartir un tema que me ayudaron a titular y se llama fácil de pedir, difícil de dar. ¿Alguien abrió el micrófono? Perdón, un silencio, ya. Fácil de pedir, difícil de dar. ¿De qué creen que vamos a hablar hoy? ¿Qué es fácil de pedir? ¿Qué es difícil de dar en nuestra vida? Perdón. Así pedir perdón es difícil dar perdón. Perdón, dice Nubia. ¿Quién da más? No me enteras, está bien. De servir. Gracias, Vicky. Bueno. Muy bien, Nubia, que atinaste. Quiero preguntarles si que hagamos un ejercicio, levantemos nuestras manos. Obviamente los que digan que sí, y pues la dejemos abajo los que no. ¿Listo? La primera pregunta es, y sea muy honesto, yo no voy a preguntarle qué fue, sencillamente sea muy honesto. Y dice así, ¿usted en el transcurso de esta semana recuerda haber ofendido a alguien? Ok. Gracias, Vicky. O sea, si le pregunto, ¿usted en el transcurso de la semana no es consciente de que ofendió a alguien? Sería muy difícil responder. Pero la verdad es que cuando uno ofende a la gente, a veces lo hace con intención y a veces lo hace sin intención. Y a veces esa gente que ha sido ofendida por nosotros, pues guarda mucho rencor en su corazón por cosas que ni nosotros conocemos. Cuando nosotros estamos delante de Dios, ¿qué es lo primero que hacemos? Cuando usted tiene su tiempo de relación con Dios, ¿pero qué hace? Dar gracias. Dar gracias. Gracias, Wilson. Pedir perdón. Yo pido perdón también. Pedir perdón, Alvarito y Natalie. ¿Alguien más? Pedir perdón. Bueno, yo también es lo primero que hago. Y de hecho, la Biblia nos habla de que para acercarnos a Dios debemos estar a cuentas con Él, ¿sí? Y estar a cuentas con Él es arrepentirnos de todas aquellas cosas que de manera consciente e inconsciente hemos hecho que lo agreden a Él. Entonces, usted dirá, pero inconsciente, ¿cómo si soy inconsciente? Pues precisamente es la oportunidad de usted decirle a Dios, perdóname por esas cosas de las cuales yo no soy consciente, pero tú sí, y dile a tu espíritu que le diga al mío cuáles son ese tipo de cosas. No sé si lo haga, pero si no lo hace, es su oportunidad para que lo haga de ahora en adelante. Bueno, lo que decíamos es verdad. Quise titular a esto, ¿es más fácil pedir o es fácil de pedir, difícil de dar? Porque para nosotros cuando nos presentamos delante de Dios, en términos generales es lo primero que hacemos y de pronto algunas veces no somos conscientes de lo que estamos pidiendo. O aún en nuestras relaciones interpersonales, se nos facilita en ocasiones más decir, oye, perdóname, que cuando el agresor viene hacia mí, decirle, te perdono, así él me diga, perdóname, se nos dificulta. Y eso obviamente depende de la magnitud de la agresión que hayan tenido con nosotros y aun si esto ha sido más consciente que inconscientemente. La realidad de todo esto que he hablado es que para que exista el perdón debe haber uno y del mismo modo en el sentido contrario, dijo la reina. Ahora quiero hacerles otra pregunta, quiero que lo pensemos ahí muy bien y en una sola palabra usted me diga qué lo motivó a usted perdonar a alguien, qué lo motivó a usted perdonar a alguien, o en una frase corta. Remordimiento. Arrepentimiento. Gracias, Alvarito, por tu honestidad. Gracias, Wilson. Remordimiento, arrepentimiento. Arrepentimiento de la persona que está pidiendo perdón. Ok. Bueno por aclarar, muy bien. Ok, ¿quién más? No, yo... Quita eso.
Qué pena, es que como Wilson tiene el celular. Ay, quítalo. Es que bájale sonido, bájale sonido. Ah, no estar como indispuesto también con esa persona, ¿no? Porque no trae paz. Es como uno, si uno estima a esa persona o tiene una relación, uno vive como intranquilo sabiendo que hay algo ahí, que no hay tranquilidad ni tanto para la persona que ofendió ni para uno que se siente ofendido, y a veces uno espera esa palabra de esa persona, al menos la palabra de decir, ven, te ofendí, discúlpame, perdóname, y no hay como uno ya, a veces uno siente que se reinicia con esa palabra. Gracias, Natalie. Bueno, así es. Para sentir paz, para sentir tranquilidad, para poder restablecer nuevamente la relación con la persona. Bueno, pienso que todo lo que ustedes me han dicho es correcto, es real, sí, es una realidad en nuestra vida, pero la palabra de Dios nos dice que hay una sola motivación verdadera, ¿sí?, que es la que nos lleve o que es la que nos debe llevar a perdonar a otra persona, ¿sí? Y esa motivación es precisamente el perdón que Papá Dios nos ha dado a ti y a mí por medio de su Hijo Jesús. Ese tipo de perdón es lo que nos debe movernos a perdonar a otros que nos han ofendido o que nos han causado daño. Lo otro es real, lo otro es de verdad, decíamos el remordimiento, el sentir paz, muchas cosas, pero son motivaciones equivocadas. ¿Por qué? Porque son emocionales. Y finalmente las emociones son como una montaña rusa, ¿no? Y en el momento que la persona nos vuelva a ofender o agredir con algún tipo de situación parecida, probablemente dentro de nuestro corazón salga a relucir las historias del pasado. Entonces hay que tener en cuenta ese tipo de motivaciones que a nosotros nos están llevando a perdonar a quienes nos han ofendido. Bueno, quiero que veamos qué no es perdonar, porque a veces creemos que perdonamos en situaciones equivocadas. Y lo primero que no es perdonar es pretender que la ofensa nunca ocurrió, ¿sí? A veces usted, por no confrontar la situación, por no dañar la relación con la persona, usted sencillamente decide hacer como si nada hubiera pasado. Y usted dice, bueno, aquí no pasó nada, todo bien, mejor sigamos las cosas igual. Pero usted está creando una bomba de tiempo que en cualquier momento va a estallar. Porque lo único que va a provocar eso en su vida es resentimiento, rencor, amargura, etc. Y la Biblia nos dice que existe una manera correcta de llevar este tipo de situaciones. Y está en el libro de Lucas, capítulo 17, versículos del 3 al 4. Se los voy a copiar en el chat para que lo tengamos presente. Lucas 17, del 3 al 4. Ahí está. Bueno, dice: mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo me arrepiento, perdónale. Yo quiero hacerles otra pregunta a partir de esto que acabamos de leer. ¿Creería usted que una persona que la embarra con usted una y otra vez, y viene una y otra vez a pedirle perdón, usted creería en ese arrepentimiento? Y más si de pronto el error es el mismo. ¿No, cierto? Diría como otra vez, ¿cómo es que dice el dicho? Bueno, no me acuerdo, otra vez la burra al trigo, algo así, no sé. Pues uno no creería, ¿no? Y más si es el mismo error. De pronto si son 7 errores en el mismo día, de pronto uno lo contemplaría, ¿sí? Y esto pasa de pronto mucho con los niños, es más evidente, ¿no? Los niños dicen, perdóname mamita, perdóname papito, y vuelven y hacen las cosas, ¿sí? Pero uno también, delante de Dios, actúa como un niño. Y uno en el día peca muchas veces, no solo 7 veces, sino muchas veces, con sus pensamientos, con sus actitudes, con sus palabras. Entonces vayamos pensando en esto. Guste o no, si la persona se equivoca con usted, pero si la persona se arrepiente, esto lo que nos está diciendo es que debemos ¿qué? Perdonarle. Así que es un error pasar una ofensa por alto. Hay que mirar el contexto también de esta situación. Pero, ¿qué quiere decir este pasaje? Este pasaje quiere decir que el arrepentimiento de esas 7 veces
nosotros no podemos juzgarlo. Quien juzga es el Señor. Pero su obligación como hijo de Dios es ¿cuál? Perdonar. Otra cosa que no es perdonar es permitir que una persona se aproveche de usted, lo manipule, haga con este dedito con usted lo que él quiere. ¿Por qué? Porque el mismo Señor Jesús dijo que si la persona no se arrepentía de su pecado, necesitaba usted llamarlo a cuentas para poder perdonarlo. Y esto lo vemos en Mateo 18, del 15 al 16. Pero más específicamente el versículo 15 dice lo siguiente. ¿Creen que se me cerró? Dice ya. Si un creyente peca contra ti, háblale en privado y hazle ver su falta. Si te escucha y confiesa el pecado, has recuperado a esa persona. Y el 16 y el 17 nos dice ya los siguientes pasos que hay que hacer si esta persona no reconoce su error. A veces, sencillamente recurrimos a la primera opción también. Hagamos como si aquí no pasara nada. Y entonces, si usted le prestó dinero a su amigo o a su amiga y él se hizo el loco y no le pagó, usted dice, bueno, en el nombre de Jesús yo lo perdono, pero ya, hasta ahí. Y él vuelve y le pide prestado y le dice, acuérdese que la Biblia dice que debe perdonarme, entonces, y también que debe darme oportunidades, entonces sería bueno que usted me volviera a prestar otra plática. Entonces usted dice, ¿será que sí? ¿Será que no? Y empieza a manipularlo con cosas bíblicas para que usted acceda nuevamente. ¿Qué dice la Biblia? Que usted debe confrontar a esa persona y decirle, mira, no, la primera vez tú hiciste esto y a partir de esa primera vez yo sí te perdono, pero ya la confianza entre los dos se quebrantó. Entonces hay que saber hablar a la persona en el momento correcto y de la manera correcta. O también están los que nos usan y desusan, ¿no? Los que nos cambian por otros a cada rato, nuestros amigos, nuestra propia familia, que solo nos buscan para pedirnos favores, tal vez, pero cuando usted lo necesita, desaparece totalmente. Entonces, hay que aprender a exhortar a quien me ha agredido. Entonces, no hay que dejar que ellos se aprovechen de mí manipulando la palabra de Dios de esta manera. Siempre debemos llamar a cuentas a las personas que nos han agredido y perdonar. Y otra cosa que no es perdonar, o otra cosa que no es perdonar, es creer que perdonamos todas las ofensas que percibimos. ¿Esto qué quiere decir? A veces nosotros tenemos un temperamento que se altera fácilmente y usted cree que cualquier situación que se salga de su vida cuadriculada es una situación donde usted cree merecer que la persona debe pedirle perdón. Ejemplo, que pusieron la esponja, que el esposo cogió la esponja de la loza y la puso por fuera del lugar y usted armó ya la Tercera Guerra Mundial por eso, ¿sí? Que de pronto sus hijos pusieron la ropa, la tiraron en el piso con cosas del aseo y usted dice, no, pero es que esto es el colmo de los colmos. Y usted arma toda una catástrofe por ese, se siente súper ofendido, en fin, muchas cosas, ¿verdad? La Biblia nos dice algo acerca de esto. En el libro de Eclesiastés, capítulo 7, versículo 9, nos dice lo siguiente. Echar nuevamente. Rosy, ¿qué versículo? Lo puse en el chat, Natalie. Eclesiastés 7:9 dice, perdón un segundo. Se me perdió, ya. Dice, controla tu carácter porque el enojo es el distintivo de los necios. Controla tu carácter porque el enojo es el distintivo de los necios. ¿Sabe quién es un necio? Un necio es la persona que se enoja por ese tipo de situaciones que acabé de mencionar. O en palabras más conceptuales, es una persona que no acepta que se equivoca.
Una persona necia es aquel que mantiene sus ideas así estén totalmente equivocadas. Entonces, lo que usted cree que merece como una disculpa, como un perdóname, es totalmente erróneo a lo que en verdad debe ser una situación donde usted se siente ofendido y donde usted debe perdonar y también sentirse que la persona deba pedirle perdón. Hay que aprender a diferenciar qué es una verdadera ofensa de lo que no es una ofensa. Entonces, el Señor llama a esas personas que se enfadan por eso necias. Y creo que eso no es gustoso para ninguno de los oídos que están aquí prestos a esto que estoy informando. Perdonar tampoco es olvidar la ofensa. A muchos les he escuchado, no, perdonar es olvidar. No, perdonar no es olvidar. Y más adelante voy a profundizar un poco más en esto. Perdonar tampoco es un sentimiento. Perdonar es una decisión. Eso. Entonces, no podemos esperar sentir que debemos perdonar a alguien para poder hacerlo. Sencillamente debemos hacerlo. Pero de pronto, ya habiendo visto que no es pedir perdón, vamos a ver primero entonces qué es el perdón. Etimológicamente, la palabra tiene una connotación en latín y otra en griego, pero se complementan. En latín, la palabra perdón, esa primera sílaba per, indica una acción completa o total. Y donare significa regalar, es decir, que literalmente significa regalar algo a alguien. Entonces podríamos decir que es regalar por parte del acreedor aquello que el deudor le debía. Mientras que en el griego, que es el idioma original del Nuevo Testamento, la palabra perdón o perdonar significa literalmente dejar ir. ¿Y esto qué incluye? No solo la deuda, no solo la ofensa en este caso, sino todos los sentimientos negativos que esto ha conllevado a que usted sienta en su vida. La pregunta es, ¿usted ha regalado, siente que cuando usted perdona, regala ese perdón? ¿Es como un regalo para usted dárselo a otro? Y aparte de todo, ¿usted saca de usted todos esos sentimientos negativos que ha traído? O como veíamos anteriormente, usted pasa por alto, hace como si nada hubiera pasado, olvida, entre comillas, o qué pasa en su vida realmente. Vamos a ver una de las parábolas donde el Señor nos enseña de qué manera nosotros debemos ejercer el valor del perdón en nuestra vida. Y esa parábola la encontramos en el libro de Mateo, capítulo 18, del 21 al 35. Mateo 18, del 21 al 35. Vamos a seguir la lectura. Les voy a dar un segundito ahí para que lo encuentren. Vamos a ver que como seguidores de Jesús, esta parábola nos va a enseñar cómo debemos poner en práctica el valor del perdón para que se convierta una virtud en nuestra vida. Cuando esto no se practica es una sencilla palabra, pero cuando lo practicamos como hijos de Dios se convierte en una virtud, como lo hizo la persona de Jesús también. Dice así: Pedro, acercándose entonces a Jesús, le preguntó: Señor, ¿cuántas veces he de perdonar a mi hermano si me ofende? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y es que el reino de los cielos puede compararse a un rey que quiso hacer cuentas con la gente que tenía a su servicio. Para empezar, se le presentó uno que le debía 10,000 talentos. Y como no tenía las posibilidades de saldar su deuda, el amo mandó que los vendieran como esclavos a él
a su esposa y a sus hijos junto con todas sus propiedades para que así saldara la deuda. El siervo cayó entonces de rodillas delante de su amo, suplicándole: ten paciencia conmigo, te lo suplico, yo te voy a pagar todo. El amo tuvo compasión de su siervo, le perdonó la deuda y lo dejó ir libremente. Hago un paréntesis aquí. 10.000 talentos son miles de millones de pesos para la época de hoy. Y en mi caso sería algo que la vida no me alcanzaría para poder pagar esa deuda. Prosigo. Listo. Pero al salir, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 denarios. Un denario equivalía al trabajo de un día de una persona. Entonces, haga de cuenta que esto era como un salario mínimo, por así decirlo. Lo sujetó violentamente por el cuello y le dijo: oye, págame todo lo que me debes. Su compañero se arrodilló delante de él suplicándole: ten paciencia, ten compasión conmigo que yo te lo voy a pagar. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo hizo meter en la cárcel hasta que liquidara la deuda. Los demás siervos, al ver todo esto, se sintieron consternados y fueron a contarle al amo lo que había sucedido. Entonces el amo hizo llamar a aquel siervo y le dijo: siervo malvado, yo te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. En cambio tú no has querido compadecerte de tu compañero como yo me compadecí de ti. Y encolerizado, el amo ordenó que fuera torturado hasta que toda la deuda quedara saldada. Esto mismo hará mi Padre Celestial con aquel de vosotros que no perdone de corazón a su hermano. ¿Usted sabía esto? ¿Conocía esta historia? Creo que en algún momento la hemos escuchado. ¿Sabía usted que si usted no perdona a su hermano, Dios no lo perdona? Y de pronto usted dirá: pero es que hay situaciones que son terribles, son imposibles de perdonar. Lo mismo pensaría Dios de nosotros. Sin embargo, mandó a su Hijo Jesús para que pudiera perdonarnos y hacernos parte de su familia. ¿Sí? Es un mandato, es una obligación de parte de nosotros, como miembros de la familia de Dios, perdonar a los demás. Está condicionado, ¿no? Pero ¿será que es así? ¿Será que se contradice con que el Señor Jesús murió por todos nuestros pecados aún, por esos pecados que implican no perdonar a alguien? Vamos a ver. De esta enseñanza, nosotros podemos rescatar algunos principios importantes. El primero de ellos, observamos que la base para perdonar a otros es tal como lo mencioné anteriormente, el perdón que Dios nos ha concedido a nosotros. Esa es la base para perdonar. Eso es lo que nos debe motivar. Ese es el principio universal para ti y para mí, que nos debe motivar a perdonar a quien nos ha agredido. En segundo lugar, nos dice que el perdón que nosotros otorgamos a otros es la condición para que nosotros podamos experimentar. Escuche bien, el perdón que usted y yo otorgamos a la persona que nos agrede, a nuestro agresor, a nuestro ofensor, no sé si se diga así, perdón la ignorancia si no es así, es la condición para que usted y yo podamos ¿qué? Experimentar el perdón de Dios en nuestra propia. Eso es lo que hace referencia a ese pasaje. Y en tercer lugar, vemos que el perdón también se debe otorgar una y otra vez, que fue la respuesta de Jesús a Pedro, ¿no? Una y otra vez. Y si fuera necesario, dice la palabra de Dios, hasta 70 veces 7. Creo que esto no es algo nuevo ni para usted ni para mí. Para algunos de pronto sí. Sin que utilicen la calculadora, ¿saben cuánto es 70 por 7? Se lo voy a escribir en el chat. 700. 70 por 7, ya me hicieron confundir.
490, Jenny dice que sí. Ok. 490. Vamos a hacer un ejercicio hipotético, por supuesto. Imagínense que desde el 6 de febrero hasta el 28 de febrero, que creo que se termina este mes, usted va a escoger una persona de su familia, papá, mamá, hermanos, mejor amigo, familia Zenfone, lo que sea, una persona, y usted diariamente va a llevar un registro de todas las veces que la persona lo ofendió, con una torcida del ojo, con una mirada, con una palabra, con una actitud, con una acción, con lo que sea. ¿Será que este ejercicio hipotético es lo que Dios quiere enseñarnos con la respuesta que le dio a Pedro? Yo lo haría y el primer día creo que ya me cansaría de llevar un registro. Creo que alguna vez lo hice porque había entendido mal esto. Y lo único que hacía cada anotación era amargarme más. Porque entonces yo me fijaba en lo que la persona me hacía, pero no me estaba fijando en lo que yo le estaba haciendo a la persona o a otros, que era muy semejante a eso. Generalmente lo que nos molesta de otros es lo que nosotros somos y hacemos con los demás. Generalmente. Esto no es algo bíblico, esto es algo que yo he experimentado en mi propia vida y que he podido percibir también en la vida de otros. ¿Listo? Entonces, el Señor Jesús no nos quería decir que hiciéramos un registro de esto, porque lo único que esto iba a causar era dolor. Lo que quiso decir el Señor Jesús con esto es que las veces que debemos perdonar pueden ser infinidad de veces. Por eso perdonar no es un sentimiento, sino que es una decisión. ¿Fácil? No. ¿Difícil? Sí. ¿Imposible? No es imposible. Hay que hacerlo limitada cantidad de veces. Usted se imagina que Dios con nosotros nos dijera, no, María Paula, no, Natalie, hoy cumplió el número 490, ya hoy pierde la salvación. Ese es el límite de veces. Nosotros ya pasamos por esa cuenta hace rato, se lo puedo asegurar. Pero al ser seguidores de la persona de Jesús, nuestra conducta debe ser igual a la de Él. Perdonar no es fácil. Y depende de la magnitud de la ofensa, se nos complica más la situación, la acción de hacerlo. Ese dolor que causa la ofensa puede ser físico, puede ser emocional, puede ser espiritual, puede ser social o puede ser el conjunto de todo lo que mencioné anteriormente. Si perdonar al que nos pide perdón es difícil, ¿cuánto más difícil es hacerlo con aquel que ni se inmuta porque nos ofendió? Pero adivine qué, hay que hacerlo. Y aquí hay que entender dos cosas. Una cosa es perdonar y otra cosa es reconciliarme con quien me ofendió. Son cosas totalmente distintas y tendemos a entrelazarla como si fueran una sola cosa. Ojo con eso, ya lo voy a explicar. La palabra de Dios nos dice que el perdón es algo que usted y yo debemos otorgar. Recuerden el significado en latín, regalo. Es algo que usted regala. Como Dios lo hizo con nosotros, la gracia, el regalo que usted no merece, pero Dios se lo da. Usted debe aplicar su gracia también con esa persona que lo ofendió. Jesús nos enseñó que si nosotros no perdonamos a aquellos que nos han ofendido, tampoco podemos experimentar el perdón de Dios en nuestra vida. ¿Y usted está dispuesto a eso? ¿Usted está dispuesto a no sentir, o a no, más que sentir, a experimentar y a vivir como propio el amor de Dios en su vida? Porque eso se siente cuando usted lo perdona, amor.
compasión, misericordia, gracia. Porque si ustedes perdonan a los demás el mal que les hayan hecho, también les perdonaré a ustedes el Padre Celestial. Pero si no perdonan a los demás, tampoco el Padre les perdonará los pecados que hayan cometido. Mateo 6, 14, 15. ¿Sabe qué también está diciendo el Señor Jesús con esto? ¿Sabe qué explicación más clara Él quiere que usted y yo podamos asimilar para poder practicar el perdón en nuestra vida? Él quiere liberarnos a usted y a mí de uno de los sentimientos que más corroen el alma, el espíritu y las coyunturas. ¿Cuál cree que es ese sentimiento? Por favor, participemos. Es algo que nos puede corroer por dentro. Cuando Envidia. La envidia. puede ser, pero hay algo peor que la envidia. La envidia trae consigo otro sentimiento. Gracias, Alvarito. Y ese sentimiento se llama amargura, resentimiento. Y eso es lo que genera en nosotros la falta de perdón. Y si nosotros no nos liberamos de eso, esto puede ir arruinando nuestra vida poco a poco, trayendo solo infelicidad en su vida y en la mía. Son sentimientos totalmente autodestructivos. Y hay algo peor que la amargura y el resentimiento. ¿Y sabe qué es eso peor? Cuando usted solo vive en ese suceso, usted le está dando poder a su ofensor de destruir su vida, de manejar su vida, de controlarla. Cuando el Señor nos dice que perdonemos, nos está proveyendo una salida para poder evacuar esa amargura interna y protegernos a la vez de la influencia externa que tiene el ofensor sobre nosotros o la situación sobre nosotros. Porque a veces decidimos quedarnos con el ofensor, pero no superamos la situación. Y eso es peor. El perdón a usted le proporciona sanidad mental, emocional, espiritual, y también nos libera de la dependencia de quien nos ha ofendido. Nos libera de la dependencia de la ofensa. Alguien dijo una vez que si puedes encontrar en ti mismo el perdón, entonces ya no estás encadenado al perpetrador. Se los voy a escribir acá. Es como la conclusión de lo que acabo de mencionar. No, copié mal, perdón. Si puedes encontrar en ti mismo el perdón, entonces ya no estás encadenado al perpetrador, perdón. Perdonar no significa quitarle la importancia a la ofensa. No significa justificarla ni negar o ignorar el dolor que nos ha producido, sino impedir que éste nos controle y nos domine. Eso es perdonar. Impedir que la ofensa o el agresor o lo que sea nos controle y nos domine. Porque ese tiempo que lo tiene dominado, también usted está alejándose cada vez más de Dios y está evitando un tiempo que puede disfrutar solo del amor y con el poder del Espíritu Santo. Porque usted solo no puede perdonar, se lo digo yo. Que viví situaciones muy dolorosas en mi vida y que sé que de pronto usted las ha vivido también. Por eso también la importancia de testificar, ¿no? Porque nos permite consolar a otros. Perdonar tampoco implica olvidar, sino lograr que ya no tenga el poder para hacernos sufrir ni genere en nosotros rencor, amargura, resentimiento o peor aún, una necesidad de venganza. De pronto hasta aquí nos preguntaríamos, bueno,
Entonces, ¿cómo uno puede poder abarcar esta situación? Obvio, con el Señor, pero ¿cómo? Pienso que un primer paso para poder solucionar esto es reconocer cuáles son las emociones negativas que le trae a usted recordar ese suceso o esa persona. ¿Cómo así? Haga el ejercicio, no le digo que ahorita, pero sí más adelante, mañana en la noche, de esa situación que usted recuerda con dolor, y empieza a percibir qué siente: amargura, deseos de venganza, frustración, dolor, llanto. Cuando usted identifique esas emociones, ahí ya con el Señor, no solo porque no pueden, es imposible, les digo. ¿Usted qué va a hacer? Va a hacer lo segundo. Y es coger esas emociones, toditas todas, si quiere anótelas para que sea más consciente de lo que trae a su vida y empiece a decirle a Dios: te lo entrego. Ya no quiero retener esto en mi interior. Ya no quiero que mi alma se siga con esto. Te entrego estas emociones, Señor. Estoy cansada, estoy cansado, estoy agotado, no puedo más. El Señor Jesús nos dijo en Mateo 11:28, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas y yo les daré descanso. Esto es verdad. Cuando yo entregué todas esas emociones que a mí me cargaban y me frustraban y me tenían encadenada a mi perpetrador, por así decirlo, fue cuando yo empecé a creer lo que nos decía Mateo, nos dice Mateo. Empecé a liberarme de esas cargas porque decidí conscientemente entregárselas al Señor. Decidí. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que usted sienta que esas emociones lo están asaltando, lo están reprimiendo, usted debe ¿qué? Hablarlas, entregárselas al Señor, decírselas con nombre propio y aprender a descansar en el regazo de Él. Lo tercero que debemos hacer es meditar acerca del perdón que Dios nos ha otorgado por medio de su Hijo Jesús. El motivador, ¿no? Pensar en Jesús como aquel que sufrió por ti y por mí para ganar nuestro perdón es la fuente máxima de nuestra motivación y de poder superar ese dolor y esa amargura por no poder perdonar. También debemos pedir perdón. No solo debemos concederlo, sino también debemos pedirlo. Y cuando usted ha ofendido a alguien, usted debe tomar la iniciativa y hacerlo. Pida perdón. Eso es lo que Dios espera de usted y de mí. Y si una persona viene a usted y le dice, me has ofendido por esto y aquello, usted le dice, pero yo no tuve la intención, entonces no tengo por qué pedirte perdón. No. Usted no puede permitirse a usted dejarse gobernar también por otro sentimiento que es muy parecido a la amargura, pero bueno, no sé cuál es peor, que sería el orgullo y la soberbia. Y es lo que lo lleva a usted a creer firmemente que sus intenciones no fueron tales para dañar a una persona. Si la persona le dice que lo ofendió es porque lo ofendió. Con o sin intención usted debe pedir perdón. Decirle, bueno, mira, no fue mi intención, pero te pido perdón. Así usted sienta que se le carcome el estómago porque usted cree que no fue su intención. O si usted cree que no es el momento, no, mira, déjame, necesito hacer algo, y ese algo es orar al Señor y decirle, Señor, me da rabia que esta persona me diga esto, lo que usted sienta, pero hable con el Señor para que lo obligue a usted a hacerlo. No puede dejar las cosas así. Así como el dolor puede dificultarnos el perdonar a otros, también el orgullo y el amor propio, más bien arrogancia, nos va a dificultar el pedir perdón a los demás.
Así que no es suficiente si usted hasta hoy cree que ya hizo de más, que ya hizo la milla extra, diciéndole al Señor, perdóname. Perdóname por ofender a fulanito, a sultanito, perdóname mis pecados por X y razón. Si usted dice, no, lo importante es uno pedirle perdón a Dios y ya, borrón y cuenta nueva. No es verdad. No se engañe, ni pretenda engañar a Dios con eso. No es suficiente pedirle perdón a Dios. Usted tiene que ir con la persona que se siente agredida, con la persona que a usted también lo ha agredido y debe ponerse en paz con esa persona. Cuando usted sienta que usted no tiene que hacerlo, le voy a pedir el favor de que en este momento también le diga al Espíritu Santo que lo haga consciente de lo siguiente. El Señor Jesús, a punto de morir clavado en la cruz, dijo lo siguiente: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y nos dice Lucas 23:34, mientras echaban suertes para ver quién se quedaba con la ropa de Jesús. Y él dijo que, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, ¿quién se cree usted o quién soy yo para no otorgar el perdón a otros o para no pedir perdón a otros? Cuando el mismo Señor Jesús se encarnó para que usted y yo pudiéramos estar en una relación con el Señor. Él no se limitó a enseñarnos acerca del perdón, sino que supo perdonar y se encarnó el valor del perdón en su propia vida, para que usted y yo pudiéramos experimentarlo. Una cosa es perdonar y otra cosa es reconciliarse con el otro. El perdón hace que usted no odie a la persona. Yo no le digo vuélvanse los mejores amigos, si es que le hizo mucho daño. Pero si en un momento usted lo puede servir, sírvalo. Piensen todas las veces que usted la ha embarrado con el Señor y todas las veces que Él ha estado ahí para usted y con usted. Piensen cómo va a ser para perdonar a esa persona que hasta hoy usted no ha podido perdonar. Piensen cuándo lo va a hacer, porque si usted no se pone metas, nunca lo va a hacer tampoco. Y piensen en una persona a la que usted le deba pedir perdón. Y pídale al Espíritu Santo que lo ponga en su corazón. Vamos a orar. Papá Dios, te damos gracias por este tiempo que nos permites compartir de tu mano. Queremos pedirte en este tiempo que seas tú revelándonos a aquellas personas a las que hemos ofendido, con intención o sin intención. Que nos capacites para poder acercarnos a ellos y hacerlo a tu manera y no a la nuestra. Que quites cualquier sentimiento de soberbia, de orgullo, de dolor, de frustración, que impida que podamos ponernos en paz con ellos para poder estar en paz contigo. Papá Dios, hoy queremos darte gracias por haber mandado a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz por nuestros pecados, por darnos el maravilloso regalo de la salvación, por una y otra vez estar con nosotros, aún a pesar de nuestra indiferencia. Ayúdanos a perdonar, ayúdanos a otorgar perdón, ayúdanos a ser fieles servidores para tu gloria, Señor, para tu honra. Permítenos darte lo mejor siempre, permítenos siempre ponerte como ese punto de referencia para hacer todo lo que tengamos que hacer en nuestro diario vivir, porque nos permite aterrizarnos de lo que no debemos hacer y de lo que sí debemos hacer delante de ti, Señor. Te agradecemos por cada uno de los que estamos aquí. Yo te pido que los bendigas, que los guardes, que los protejas de todo mal y peligro, que les permitas poner en práctica todas estas cosas que tú nos has enseñado hoy en el transcurso de los días.
que nos permitas ser siervos para tu gloria y que nos indiques el camino que debemos seguir. Sobre todo en esos momentos donde pretendemos o estamos convencidos de tener la razón, aterrízanos, Señor Jesús. Te damos gracias por este tiempo y te entregamos nuestro fin de semana. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Amén. Gracias, Rosy. No se salga. Gracias, Rosy. Abra la puerta, por favor. Gracias, Ricardo.